Bueno, buenas tardes. Saquen para anotar y para tomar nota. Si igual después lo pueden ver, así que... Vamos a hablar de la prueba en el proceso de responsabilidad civil por accidente de tránsito. Para eso tenemos que recurrir al encuentro anterior. Entonces, ¿qué tiene que probar una parte y la otra? Cuando hay un proceso de daños y perjuicios derivado de responsabilidad civil por accidente de tránsito. A ver, doctor, la parte actora o quien reclama el daño supuestamente sufrido, ¿qué tiene que probar? El accidente o el hecho. ¿Qué más? El daño. El hecho o el accidente. El daño y la relación de causalidad entre el hecho y el daño. ¿Algo más? Al haber daño hay incumplimiento de la obligación de no dañar. ¿Algo más? Nada más. ¿Qué tiene que probar la parte demandada? Y la citada en garantía. En el caso... Bien. El antiguo 1113, segunda parte, segundo párrafo. Y el actual 1769 con remisión al 1757 y 1158. Entonces, en base a esos artículos, quien demanda por daños y perjuicios en este tipo de casos debe probar el hecho, el daño y la relación de causalidad entre el hecho y el daño. Y aquel que es demandado y la citada en garantía, en caso de que la citada en garantía no haya opuesto también exclusión de cobertura, porque ahí la cosa cambia, y aclaro que tienen que venir con distinto abogado, porque está oponiendo una defensa contra su propio asegurado, es muy común que vengan con el mismo abogado. Tienen que acreditar los eximentes de responsabilidad en los que funda su pedido de rechazo de demanda. La culpa de la víctima, la culpa de un tercero por quien no debe responder. Cuando hablo de culpa, con el nuevo código hablo también del hecho, ¿no? El hecho de la víctima, el hecho de un tercero por quien no debe responder. Que la cosa fue utilizada contra su voluntad. Es interesante. Como supuesto de para eximir de responsabilidad. Y el caso fortuito o de fuerza mayor. Entonces ya tenemos delimitado el marco fáctico sobre aquello que se va a producir la prueba. ¿Y quién tiene la carga de probar una y otra cosa? Vamos a ir reseñando principios en materia probatoria para ver después cómo juegan dentro del proceso y terminar con lo que ocurre hoy con la oralidad en este tipo de procesos. Entonces, dejo sentado que ustedes ya conocen los principios procesales propiamente dichos. ¿Sí? Entonces paso a los principios específicos en materia probatoria. Hay un principio general en materia probatoria civil y comercial.
Y es que el objeto de la prueba no tiene, en principio, valga la redundancia, como fundamento la averiguación de lo ocurrido, sino la acreditación de los hechos expuestos por las partes en los escritos postulatorios de la instancia. Esto que estoy marcando está relacionado con lo que plantearon la otra vez, hasta dónde puede llegar la actividad del juez en materia probatoria. A lo que les respondí que depende no solo del tipo de proceso, sino de aquellas personas involucradas en el proceso, y que hay determinados supuestos donde el juez puede, a través de la producción de medios probatorios y respetando el derecho de defensa de las partes, ir a averiguar qué es lo que ocurrió en procura de llegar a esa verdad objetiva. ¿Se acuerdan el caso que di cuando había involucrados menores, por ejemplo? ¿No es cierto? También hay casos que exceden el tema de la charla, por ejemplo en derecho ambiental. El juez tiene otro tipo de facultad en base a otros principios, como por ejemplo que puede estar el principio protectorio en materia de derecho ambiental, ¿sí? Pero vamos al accidente de tránsito propiamente dicho. Entonces la prueba no va a tener por objeto la averiguación, sino la acreditación de los hechos expuestos en la demanda y en la contestación. Principio básico y general. ¿Qué hechos son los que se van a tener que probar? Aquellos que en principio no estén controvertidos. Aquellos hechos que no sean notorios. Eso no va a necesitar prueba. Tampoco aquellos hechos presumidos por la ley, ni aquellos que sean evidentes. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces va a versar sobre hechos controvertidos y conducentes a los fines del dictado de la sentencia. No interesa que sean hechos positivos o negativos. Una cosa es negar el hecho, y acá quiero hacer una digresión. Cuando ustedes contestan demanda, no nieguen todo por negarlo. ¿Por qué? Porque hay un concepto en materia de derecho procesal que se llama intercadencia. ¿Y qué es la intercadencia? Está relacionada con la actitud que tienen las partes en el proceso y con lo que afirman o niegan. Y muy relacionada con lo que por ahí sí es más renombrado, teoría de los propios actos precedentes. Muchas veces, en el afán de negar, con el viejo concepto de que a mayor negación la otra parte tiene mayor cantidad de prueba a producir, se niega. Cuando se va a la realidad de los hechos, hay muchas de las negaciones que se reconocen. Entonces ahí entran en contradicción con ustedes mismos. Y si bien antiguamente eso era común, hoy a la hora de sentenciar se ve esa conducta, se ve esa contradicción como medio de prueba en desmedro de la parte en la que incurrió en la contradicción. No digo que lleguen al extremo como ha ocurrido en un proceso que tuve a la vista, donde se negó la muerte de una persona y 6 meses antes el mismo profesional había iniciado el proceso sucesorio de esta persona. Entonces, aparte era el hijo, o sea, ahí esas cosas tienen que ser muy cuidadosos a la hora de negar, ¿sí? Ojo con lo que están negando. Entonces, una cosa es negar un hecho para que la otra parte lo pruebe, y otra muy distinta es la negativa, el hecho como negación, que ahí lo tiene que probar quien está negando. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene la carga de la prueba? En base al 375 del Código Procesal, aquella que alega el hecho.
Esto también ha variado y hoy por hoy ustedes no tienen que quedarse tranquilos con que aquella parte que alegó tiene la carga de probarlo. ¿Por qué? Porque hay un principio en derecho procesal que es el principio de colaboración procesal y que está afincado en la buena fe procesal. Después voy a volver cuando veamos el tema de la audiencia preliminar. Y en base al principio de colaboración procesal, aquella parte que está en mejores condiciones de probar tiene la carga de hacerlo. Eso derivó en lo que comúnmente la doctrina llamó carga dinámica de la prueba, que es muy utilizada en aquellos procesos de mala praxis médica, por ejemplo. Otro factor a tener en cuenta es la prueba indiciaria o presuncional. Muchas veces hay un hecho o hay hechos que ocurren dentro del seno familiar y que generan daño, por ejemplo. Cuando estamos en presencia de un hecho que ocurre en el seno familiar y que los testigos es la familia, no pueden ser traídos ellos como testigos. Después voy a dar el ejemplo para que comprendan de qué estoy hablando. Pues está vedado. Entonces ya tienen una prueba que no van a poder utilizar, que son las personas que presenciaron el hecho. Y entonces, ¿cómo prueban que el hecho ocurrió de esa manera? Se recurre a la prueba indiciaria. ¿Y qué es la prueba indiciaria? Aquella que permite, posibilita acreditar otros hechos que crean en el juzgador la presunción de que el hecho ocurrió de la forma que se narró. Entonces, ¿está probado ese hecho? No, pero hay un montón de hechos que fueron probados que permiten al juez presumir, crear la presunción, una vez analizados, de que el hecho ocurrió. Un ejemplo que les puedo traer, que recuerdo, es la explosión de un sifón dentro de una casa donde lesiona a una menor de edad. Estaba la abuela, el padre y la madre. Ninguno de los tres puede ser traído como testigo. Pero hubo vecinos que vieron salir a la nena en brazos, ensangrentada, llevarla a la ambulancia, que vinieron los médicos. Entonces, si nosotros nos circunscribimos únicamente a la prueba común, no recurrimos a los indicios o a las presunciones como consecuencia de esos indicios, rechazaríamos la demanda porque no está probado el hecho de la explosión del sifón. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, traemos a declarar al vecino que vio al padre cargar a la menor, que la vio ensangrentada, que se llamó a la ambulancia. Traemos al enfermero que evidentemente presentó un corte, la niña, en el rostro. Y así vamos formando, vamos acreditando otros hechos distintos al originario que permite crear la presunción de que el hecho originario ocurrió. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los indicios? Otros hechos que permiten crear una presunción. ¿Hasta ahí vamos bien? Siguiendo con los principios en materia probatoria, tenemos el principio de unidad probatoria. ¿Y qué es la unidad probatoria? Que los medios de prueba producidos en el proceso tienen que ser estudiados, analizados en su conjunto, de manera conjunta. Esto no implica, como en todas las sentencias se dice, que el juez tenga la obligación de valorar todos los medios de prueba, pero sí que aquellos que valora como trascendentes para decidir sean evaluados de manera conjunta. Esa evaluación de manera conjunta, esa valoración de los medios de prueba de manera conjunta, es lo que conforma la sana crítica.
Después viene la crítica sana de la sentencia para apelar, pero esa sana crítica es esa valoración en conjunto de la prueba que el juez entiende trascendental a la hora de decidir. Algo que pasa muy común es con los testigos. Cuando ustedes tienen dos testigos que declaran en favor de una de las partes y dos testigos que declaran en favor de la otra, ¿qué hacen? Acuérdense que los jueces tenemos la obligación de juzgar. Supongan que no hay otro medio de prueba o que sí hay otro medio de prueba, pero ¿qué harían? ¿Empate? No puede haber empate. ¿Pueden descartar las cuatro? En la medida que haya otro medio de prueba que las refuta, sí. Bien, si no, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se valora eso? Se inclina por la declaración de dos de los testigos, ya sea para un lado o para el otro, avalado con otros medios de prueba, pero siempre fundado. ¿Por qué le dan preeminencia a uno? ¿Por qué se le da preeminencia al otro? ¿Por qué les parece a ustedes que una declaración pesa más que la otra? Porque está avalada con lo dicho por el perito, por ejemplo, en este caso, ingeniero mecánico. Puede ser uno de los fundamentos por los cuales una declaración testimonial se toma en relación a la otra. Lo que nunca se puede hacer es decir que empatan. ¿Sí? Bien, eso es en cuanto a la sana crítica y a la unidad de la prueba, en su conjunto. No puedo tomar aisladamente la declaración testimonial sin ver la pericia, en el caso de que la haya, o sin ver la causa penal. Adquisición o comunidad de la prueba. ¿Qué es la adquisición y la comunidad? Que la prueba producida por una de las partes que beneficia a la otra ya fue producida y queda en el proceso. Lamentablemente, si benefició a la otra, ya no es más tuya la prueba producida. Lo que sí puedes hacer es desistirla antes de que se produzca, porque eventualmente podés avisorar que no va a ser favorable a tu posición. Pero una vez producida, queda para el proceso. Supongamos que ambas partes ofrecen el perito ingeniero mecánico para que diga cuánto valen los arreglos del vehículo. Y una de las partes, la actora, dice 50.000. Y la demandada dice 20.000. La actora desiste, produce la prueba, la parte demandada. Y la pericia da que son 100.000. Mucho más de lo que pidió la parte actora, pero quedó adquirida. Entonces se va a valorar en base a la prueba, independientemente de que sea favorable para la parte que mantuvo la producción de la prueba. Y esto ocurre. ¿Sí? Seguimos. Contradicción de la prueba. Siempre que se produzca un medio de prueba, se le tiene que dar a la otra parte la posibilidad de cotejarlo. Y eventualmente, una vez producido, de realizar las observaciones pertinentes, como ocurre en el común denominador con las pericias. Otro principio en materia probatoria es la igualdad de oportunidades para las partes. Después, si las partes la producen o no la prueba es otra cosa, pero yo no puedo desequilibrar en este sentido. A ambas partes les tengo que dar el mismo plazo para producir la prueba, respetar las pruebas que ofrecieron, salvo que nos pongamos de acuerdo, como les voy a explicar después, y la dejemos de lado. Pero sí tiene que haber una igualdad de oportunidades a la hora de producir la prueba. Hay un principio que habla de la necesidad de la prueba y está relacionado con los conocimientos que pueda llegar a tener el juez sobre determinadas circunstancias. Por ejemplo, que la calle 30 es bulevar, mano, contramano, lo sabemos todos acá en Mercedes, pero puede ser que necesitemos la producción de una pericia de ingeniero mecánico que nos diga cuántos metros hay de lado a lado, cuánto mide el bulevar,
cómo es la dirección. ¿Me explico? Entonces hay una necesidad de la prueba y en determinados aspectos el juez no puede poner la impronta de sus conocimientos sin que eso estuviera probado, salvo que estemos en los 3 casos que le enuncié: el hecho notorio, evidente o presumido por la ley. ¿Sí? Por ejemplo, que en verano a las 8 de la mañana es de día. De eso no hace falta prueba. ¿Sí? Si fuera en pleno invierno, y por ahí vemos. Si libramos el oficio al servicio meteorológico para comprobar que había luz. ¿Se entiende? ¿A qué voy con un hecho notorio? Inmediación. Este es otro principio en materia probatoria. Y es el principio en el cual se basa la generalización de la oralidad en materia probatoria. No es ni más ni menos que la inmediatez del juez para con las partes y para con los profesionales. Es la necesidad de que el juez esté presente durante todo el procedimiento probatorio. De este principio, o en este principio, se finca gran parte de la oralidad y es uno de los principios que ha receptado el anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, que mañana van a tener ustedes, o va a haber a cabo una charla al respecto, donde el juez asume un rol primordial en toda la etapa probatoria. Ineficacia de la prueba ilícita. Es muy común que en materia civil y comercial, hoy más que nunca, se acompañen conversaciones, mensajes de texto por WhatsApp a los procesos, como para probar determinado hecho. Si la recolección de eso es ilícita, no va a ser tenida en cuenta a la hora de sentenciar esa prueba. ¿Y qué le parece a usted? Cuénteme. Si yo le envío un mensaje a usted y yo no estoy, y claro, no me voy a meter en materias de familia, estamos en accidente de tránsito ahora. ¿Sí? Pero puede ocurrir, de hecho ha ocurrido, que grabaciones de conversaciones con dueños de talleres mecánicos, se hayan traído como prueba y la persona no está sabiendo que está siendo grabada. Después se puede suplir y difícil. Lo que se puede hacer es eventualmente citar a la persona como testigo, para que en el antiguo, cuando no había oralidad, la parte pregunte, el juez decida si la pregunta es pertinente o no. Hoy, para que el juez pregunte de acuerdo a la respuesta que quiera o no obtener de ese medio probatorio, sin hacer referencia a lo ilícito, a la prueba ilícita. Supongamos, le voy a dar un ejemplo, así les queda claro. Se lleva un vehículo, que ha ocurrido, y como ya dicté sentencia no tengo ningún inconveniente. Se lleva un vehículo a determinado taller para que sea arreglado. Se solicita cambiar el motor. Se manda a comprar el motor a un lugar que no era de la marca, pero era el equivalente. Evidentemente salía más barato. Cuando llega al concesionario, el motor lo intentan colocar, pero como no es de la marca, no funciona el vehículo. Y no lo pueden hacer andar. Entonces las conversaciones entre el cliente y el responsable del taller del concesionario, y los WhatsApp y todo lo que se mandaba, ha sido acompañado, desgrabado y en soporte papel al proceso, como medio de prueba. No. Probaba, sí, fue leído, sí, pero no sirve como medio de prueba. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desglosarlo. ¿Sí? Un ejemplo de una prueba que no puede ser tenida en cuenta.
Después podemos traer al dueño del taller a declarar como testigo. Eso es otra cosa. Se ofrece como testigo, se lo trae a declarar. La otra parte lo puede controlar. Acuérdense que siempre tiene que estar la contradicción. La otra parte tiene que estar controlando. Puede preguntar, puede repreguntar al testigo. ¿Sí? Seguimos. Es necesario que se le permita al juez la obtención coactiva de los medios de prueba. Si el juez no tiene la facultad de obtener o coactivamente, como puede ser cuando se impone multa por el 397 o 398 ante el diligenciamiento de oficios, la fuerza pública para traer un testigo, es necesario que el juez cuente con esa facultad de obtener la prueba. ¿Para qué? Para llegar a esa verdad jurídica objetiva, que es el fin de todo proceso. Que se llegue o no es otra cosa, pero el fin de todo proceso tiende a eso. Otro principio es el favor probationis. Cuando aparece un hecho, y esto está relacionado con los que le dije antes de la prueba indiciaria, cuando en un proceso se torna dificultosa la producción de una prueba, debe el órgano jurisdiccional, conjuntamente con las partes, pero en especial el órgano jurisdiccional, instar todos los medios para que esa prueba sea producida. En los procesos de responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito, este punto que puede ser muy dificultoso, no hay mayores dificultades, pero en otros temas, como puede ser, por ejemplo, relacionados con el derecho ambiental, sí. Entonces es el juez el que tiene, a través de este principio, que instar todo lo que esté a su alcance para que determinada prueba se produzca. Si tal o tal barrio cerrado contamina, si tal o cual, si el agua está o no contaminada, es decir, en esos casos puntuales es el juez el que tiene que producir o instar a las partes a que produzcan o colaborar para que las pruebas se produzcan. Originalidad de la prueba. Es otro principio que este principio está íntimamente relacionado con aptitud, inmediatez y economía. Lo que dice el principio, o en materia probatoria, es que siempre el medio de prueba, escuchen esto, siempre el medio de prueba que ustedes ofrezcan y o el que el juez ordene, tiene que ser el más directo, el de mayor aptitud y el que menos tiempo y dinero les cueste. Siempre se da la incidencia, si, por ejemplo, para acompañar una historia clínica no de un hospital, sino de un consultorio privado, o los registros de un notario. Libramos oficio, traemos al notario, libramos oficio, traemos al médico que reconozca. Entonces, ahí hay que optar por lo que sea más práctico y más rápido y cueste menos dinero. Entonces va a haber siempre una oposición. Me opongo al libramiento de oficio al registro notarial porque se está supliendo la prueba de reconocimiento. ¿Sí o no? Eso es muy común que ocurra. Entonces cuando se decide en relación a eso hay que ver estas tres cosas. ¿Cuál es más apto? ¿Cuál es más directo? ¿Y cuál es más rápido y económico? Hablo de rápido y económico como uno solo porque hay un principio que es de economía y celeridad procesal.
Por eso si hicieron la cuenta, ustedes que son todos abogados y que aman las matemáticas, dije 3 y mencioné 4, dijeron no, pero no, lo que pasa es que uno está fincado en el principio de economía y celeridad procesal. ¿Hasta ahí vamos bien? Me quedan 45 principios más. Así que, no, quedan pocos, quédense tranquilos. Libertad de la prueba. La libertad de la prueba está relacionada con que se le tiene que facilitar, y ustedes pueden ofrecer, toda la prueba que crean conveniente y necesaria para acreditar, insisto, no para averiguar, para acreditar los hechos que ya expusieron. Eso es principio dispositivo en materia procesal. Entonces, como que hay una libertad de ofrecimiento y de formas. Después veremos, en relación a los hechos alegados, a la controversia que haya con los mismos y a las facultades instructorias del juez, si se condicen o no y si esa libertad puede ser acotada. Pero ustedes, para ofrecer la prueba, no les puedo decir que no al medio probatorio que ofrecieron, en principio. Y el último, en el cual también se finca la oralidad, es el principio de eventualidad. Relacionado con el principio de economía y celeridad procesal, con la inmediatez, con que toda la prueba se produzca dentro del menor tiempo posible, con el mayor número de pruebas en un mismo acto procesal. Doy un ejemplo que me viene ahora mientras hablo con ustedes. Nosotros estamos teniendo, cuando digo nosotros, digo los jueces de primera instancia en lo civil y comercial, no en Mercedes, sino en la provincia de Buenos Aires. Estamos teniendo un problema con lo que respecta a los plazos de la generalización de oralidad con materia de peritos y en materia de prueba pericial, porque hay pocos, porque no se llegan con las pericias en los tiempos. Entonces, un principio de en base al principio de eventualidad sería interesante que haya una oficina donde estén todas las profesiones representadas necesarias para este tipo de procesos y el juez derivar el expediente y que en un mismo acto, y no llamándolo primero el perito psicólogo, después el perito médico, sino en un mismo acto que concurra la parte y ser entrevistado para después no tener que volver. Y en un mismo acto entrevistarlo y después presentar una pericia, si se quiere, conjunta, cada uno con la especialidad. Eso sería aplicar el principio de eventualidad. Más allá de que también se ve reflejado cuando, por ejemplo, el juez cita la audiencia para el mismo día, para todos. Eso es una forma de unir la prueba en un mismo día para que salga, en definitiva, con más económico y en menor tiempo. Y es uno de los pilares de la oralidad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta de esto? La diferencia entre negligencia y caducidad de la prueba la conocen. Una, caducidad de neto corte objetivo. Negligencia, vamos a evaluar un poco la conducta de la parte para ver si es negligente o no. Hasta ahí, esa es la gran diferencia. En una no evaluamos la conducta, no se cumplió, no tenemos necesidad de dar traslado a la otra parte para que sea escuchada. No lo hizo, caducidad. En la otra sí, vamos a ver cómo es la conducta de la parte para ver si la negligencia procede o no. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien, entonces, recapitulando, tenemos en materia de responsabilidad de accidente de tránsito, ¿qué es lo que cada una de las partes tiene que acreditar?
Sí, la actora. ¿Y qué tiene que acreditar? La demandada. También hemos visto hasta ahora todos los principios que hay en materia probatoria y aplicables a este tipo de procesos. Entonces tenemos qué probar, qué vamos a aplicar para probar y cómo probarlo. Hasta ahí vamos bien. Vamos a pasar ahora a qué ocurre en materia de oralidad. ¿Qué es esto de la generalización de la oralidad en materia probatoria? Primero, voy a nombrar los principios que hay que tener en cuenta a los efectos de poder hablar de oralidad. El primero, el de colaboración procesal. Si nosotros no partimos de la colaboración procesal de las partes, de los profesionales, para con el magistrado y viceversa, no podemos empezar a hablar de generalización de la oralidad. Segundo principio trascendental es la buena fe procesal. Tercer principio es el que vimos de la eventualidad. La inmediatez. Y la economía y celeridad procesal. Segundo aspecto a tener en cuenta. Cuando se hace el programa de generalización de la oralidad, se parte del código procesal que estamos utilizando todos hoy en día. Entonces, lo que se buscó es, con este código procesal, qué cambios podemos hacer. Por lógica consecuencia, para aplicar la generalización de la oralidad, no hace falta cambiar el código procesal. Y entonces, ¿en qué artículos del código procesal se finca la posibilidad que nosotros pasemos, si se quiere, en etapa probatoria de un proceso netamente escriturario a un proceso oral? Y el primero es el artículo 34 del Código Procesal. Apartados 1 y 5. Y dentro del 5, los puntos A y E. Después los invito a leerlo, ¿no? El segundo de los artículos es el 36, incisos 1, 2, 4 y 5. Y el tercer artículo es el 487. En base a todos esos artículos, se nos faculta a nosotros la posibilidad de llamar a las partes y, insisto, pasar de eso que era antes siempre escrito a esto que es oral. ¿Y en qué consiste? Básicamente en que el juez se adueña de los tiempos del proceso. No quebranta el principio dispositivo, que es otra cosa muy distinta, imperante en materia civil y comercial. El principio dispositivo se respeta. Lo que sí va a hacer el magistrado es adueñarse del tiempo de los actos procesales dentro del procedimiento probatorio. ¿Y cómo es que se adueña del tiempo? Simplemente marcando los tiempos en los cuales los actos de prueba van a tener que ser desarrollados. ¿Y qué herramienta tiene el juez para que se cumplan esos plazos? Salvo en materia de peritos, que como dije, tenemos el inconveniente. La facultad de que si no se cumple dentro de los plazos,
se tiene por desistida de la prueba, salvo, y ahí se traslada, que se justifique en debida forma por qué no se pudo haber o no se pudo realizar ese acto probatorio en particular. Ahora, lo que busca el sistema es que el justificativo esté previo y no a la hora de que el acto ya no se produjo. Traducido en un ejemplo. Si sus testigos son citados a una audiencia de vista de causa, que ahora vamos a ver qué es, si no avisan con 5 días de anticipación que no va a concurrir porque se encuentra fuera del país, enfermo, tiene alguna imposibilidad de no concurrir, lo más probable es que el testigo que no concurrió ese día a la audiencia de vista de causa se lo tenga por desistido de su declaración. Lo que no pueden hacer es el mismo día de la audiencia de vista de causa decir no viene porque, salvo que sea, repito, algo extremadamente grave. O después de que la audiencia fue celebrada, que no pudo concurrir porque justo ese día. Todo eso se aclara en la audiencia preliminar. ¿Sí? Entonces, la sanción que puede ocurrir cuando la prueba no se produce en el tiempo que el juez establece es la de tener por desistido del medio probatorio en cuestión. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, el cambio aparece con esto que el juez se adueña del tiempo en materia probatoria. Por el momento, el proceso de generalización de la oralidad está previsto luego de trabada la litis, a partir de la apertura a prueba. Esa apertura a prueba se realiza en una audiencia preliminar. ¿Y qué es la audiencia preliminar? Es el acto en el cual concurren los letrados y las partes. ¿Es necesario que estén las partes? Sí, pero yo soy apoderado, no importa. Es necesario que estén las partes, más allá, por lo menos en esta audiencia preliminar, porque el principio de inmediatez no está vinculado solamente con los letrados apoderados de las partes, salvo que sea una sociedad, ahí podemos llegar a discutirlo, sino con que tenga contacto con la parte en sí, más allá de que el profesional actúe o no como apoderado. Entonces, los profesionales y las partes concurren a la audiencia que tiene que tomar el juez y establecen un plan de trabajo sobre el expediente. Esta audiencia tiene que estar fijada en la medida de lo posible dentro de los 10 días de trabada la litis. Y se establece en esa audiencia un plan de trabajo. ¿Y en qué consiste ese plan de trabajo? Básicamente en depurar al proceso de aquella prueba, primero que resulta inconducente a criterio del magistrado, y acá es donde entra el principio de colaboración procesal, y que puede ser dejada de lado si las partes de común acuerdo reconocen, por ejemplo, la prueba documental que la otra ha ofrecido. Entonces, si yo tengo en mi poder la instrucción penal preparatoria, donde hay una historia clínica, la parte actora acompaña la historia clínica de un hospital público, por ejemplo, y en la audiencia preliminar la parte demandada tiene como reconocida la prueba, la historia clínica, ¿para qué vamos a librar oficio al hospital para que acompañe, adjunte la prueba? ¿Me explico? Si las partes son contestes en que las cartas documento fueron enviadas, ¿para qué vamos a librar un oficio, por ejemplo, al correo? Y así vamos depurando el proceso de prueba, que si bien no era inconducente, sí, atento, el actuar de las partes deviene superflua. Siempre respetando el principio dispositivo, pero poniéndonos de acuerdo en qué hacer y qué no hacer. ¿Para qué? Para acortar los tiempos del proceso. Acuérdense cuando en la clase anterior les cité Furlan o Piris con Memoli
cuáles serán los plazos. En esa misma audiencia preliminar nos ponemos de acuerdo sobre si vamos o no a tomar la audiencia de absolución de posiciones, si van a absolver posiciones o no, si todos los testigos ofrecidos van a ser llamados, porque puede ocurrir en materia de responsabilidad de accidente de tránsito que no todos los testigos propuestos hayan presenciado el hecho. Y si esos testigos que no presenciaron el hecho son traídos para, por ejemplo, saber cuál es la situación económica de la parte, de qué trabajaba, qué se dedicaba, con quién vivía, cómo es la casa, todo eso ya lo tenemos declarado, porque en el común de los casos aparece el beneficio de litigar sin gastos. Entonces puede ser que no sea necesaria la declaración de estos testigos, atento que hay una solicitud de litigar sin gastos y hay testigos ofrecidos. También puede ser que los testigos sean los mismos, entonces con lo cual tampoco hay esa necesidad. Entonces es como un trabajo, si se quiere, en la audiencia preliminar, luego de leído el expediente, lógicamente, donde punto por punto se va delimitando qué medios probatorios producir y qué medios probatorios no. En materia de libramiento de oficios, por ejemplo, se establece que van a tener que ser acompañados a la dependencia dentro de los 10 días. Esto no quiere decir que tengamos la respuesta, pero sí dentro de los 10 días. Si dentro de los 10 días no se hicieron los oficios, no se enviaron de manera electrónica, da lugar a que se tenga por desistida de la prueba. Se establece qué tipo de perito se necesita. ¿Quién va a hacerse cargo del anticipo para gastos? Si la prueba es común o no. Se escucha a las partes. Se las invita a conciliar. Ya venimos de una mediación, no queremos conciliar. Bueno, tal vez entre la mediación y esta audiencia preliminar haya ocurrido un hecho ajeno al proceso que coadyuve para llegar a una conciliación. Y una vez depurado el proceso, establecidos los tiempos en los cuales la prueba debe producirse, también se fija la audiencia de vista de causa, a la que van a concurrir las partes, los profesionales, los testigos. Esa audiencia de vista de causa tiene que estar siempre fijada, insisto, en la medida de lo posible, a veces nos excedemos, dentro de los 90 días de celebrada la audiencia preliminar. ¿Por qué 90 días? Porque en ese plazo se estima que se va a poder producir todo el resto de la prueba. Lo ideal es llegar a la audiencia de vista de causa con toda la prueba producida, cosa que hoy por hoy no está ocurriendo por el tema de las pruebas periciales en materia de responsabilidad. Sí, pocos auxiliares. Sí. Después, con el tema de la fijación de la audiencia preliminar, hay magistrados que si no tienen la prueba pericial hecha no la toman o no la fijan, y hay otros, como es mi caso, que yo tomo la audiencia vista de causa igual independientemente de que las pericias estén o no producidas. Lo ideal, insisto, es llegar a la audiencia de vista de causa con toda la prueba producida, y una vez que los testigos declararon que eventualmente se absolvió o no posiciones,
pasar el expediente a sentencia directamente desde esa audiencia. Audiencia en la que también, antes de comenzar, se invita a las partes a conciliar. Por eso muchas veces es importante que esté la pericia hecha, porque uno tiene un elemento más que facilitaría la posibilidad de conciliación en esa audiencia. ¿Sí? Como no está ocurriendo, la audiencia se toma y después se acompañan las pericias y se bilateraliza y después sí, pasa el proceso a sentencia. ¿Qué pasa en esa audiencia? Primero es videograbada. Con lo cual permite tener no solo lo que los testigos, lo que las partes actúan o los testigos dicen o dejan de decir, sino también todo el lenguaje gestual que importa tener la videograbación en una audiencia. Y que sin duda alguna revitaliza el principio procesal de inmediatez y en materia probatoria más, comparado con aquellas sentencias que llegaban a ser, aquellos procesos que llegaban a ser sentenciados con una declaración de un testigo tipeada en soporte de papel, donde lo único que se ve es la transcripción que el oficial de justicia o el funcionario hizo de lo que el testigo dijo, y después de varios años. Acá, como los plazos, como los tiempos están marcados, la inmediatez, no solo la inmediatez en el ir y venir con la parte, sino la inmediatez que hay desde la audiencia videograbada a la sentencia, y la posibilidad de volver a ver y ver y ver y volver a escuchar lo que quedó grabado, sin duda alguna contribuye a una mejor sentencia, más fundada en lo que a prueba respecta. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se actúa en esa audiencia? Hay un libre interrogatorio que tiene el juez. El juez pregunta a los testigos libremente. El juez le pregunta a las partes también libremente. Ya no se utiliza, o por lo menos en el caso no utilizan, no utilizo el para que jure como es cierto cuando absuelvo oposición. Para que jure como es cierto. No. Después, una vez interrogado, se le da la posibilidad a la parte y su asistencia letrada de preguntar o repreguntar. Puede ocurrir que falte algo preguntar al magistrado. Y ahí es donde cada una de las asistencias letradas hace las preguntas que entienda corresponden respecto del testigo. Si está absolviendo posiciones, las modifico seguramente las proposiciones o las posiciones y se las transmito una vez efectuada por el letrado o la letrada a quien está absolviendo. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Bien. ¿Qué pasa después? Como nosotros no estamos llegando con las pericias a la audiencia de vista de causa y después se hacen las pericias, hay una certificación de prueba previo al dictado de la sentencia. Certificación de prueba que es muchísimo más fácil de lo que se hacía con anterioridad, porque la prueba ha sido ya delineada y delimitada en la audiencia preliminar, con lo cual lo que hay que verificar a la hora de certificar la prueba es qué prueba de esa ya depurada y delimitada se produjo. Entonces la actuaria o el actuario certifican sobre el vencimiento de prueba y pasan
se pasa el proceso a sentencia. En los procesos sumarios, el Código Procesal actual no prevé la certificación de prueba. No obstante, eso se hace como una metodología de trabajo para ordenar el proceso y para verificar que no falte nada. En el caso de que el sistema fluya, recurriendo a la psicología, que fluya en materia de pericias, tomada la audiencia de vista de causa y con toda la prueba producida, directamente el proceso pasaría a sentencia. ¿Por qué? Porque a la hora de ir a tomar la audiencia de vista de causa, de ir a celebrar la audiencia de vista de causa, ya se va a tener verificada la producción del resto de la prueba. Entonces, una vez tomada la audiencia, pasan los autos a sentencia y después se dicta la sentencia, por ahora en los plazos que establece el Código Procesal, de acuerdo al tipo de proceso. ¿Cuáles son las consecuencias de la aplicación de este tipo o de esta manera de llevar adelante los procesos? Primero, el acortamiento de los plazos. Segundo, la desaparición de los planteos de negligencia y caducidad de la prueba. Ya esa resolución interlocutoria necesaria cada vez que uno planteaba la caducidad o la negligencia con el traslado y después resolver, están desapareciendo, ya no hay más. ¿Por qué? O porque la prueba cae porque no se produjo, y también porque el juez es aquel que tiene que instar hasta llegar al final de la sentencia. Entonces, a medida que las pruebas se van produciendo, primero que se acorta por la audiencia preliminar, y segundo que la prueba que no se produce cae, entonces desaparecen los interlocutorios. Algunos trabajan en juzgados donde todavía no está la oralidad y sigue habiendo interlocutorios de negligencia, por ejemplo. Claro, porque van disminuyendo los interlocutorios con todo lo que eso implica. Después, la duración del proceso en sí. Hay procesos que duran más, hay procesos que duran menos, pero una estadística establece que se bajó el lapso a 1 año y 4 meses. Cuando se acuerdan que yo dije que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decía que era 2 años el plazo. Tampoco hay una resolución que establezca, por ejemplo, el perito pide 3.000, la parte dice que actúa con beneficio de litigar sin gastos, que no puede, entonces eso implicaba otro interlocutorio más para fijar el anticipo de gastos. Acá directamente el anticipo de gastos se fija en la audiencia preliminar, teniendo en cuenta que hay beneficio de litigar sin gastos, teniendo en cuenta el tipo de pericia a realizar, y más o menos la mayoría de los jueces somos contestes en fijar un monto que va increciendo de acuerdo a lo que todos vivimos día a día. Después ese monto se reparte en la cantidad de partes que actúan o que han propuesto ese medio probatorio. Otro punto es que las sentencias van a ser mucho más cortas, porque se va a hacer referencia al DVD y no se van a transcribir más las declaraciones de los testigos. Conforme dicho, el testigo, y uno iba y tipeaba la parte de la declaración. No, ahora no. Conforme surge el DVD, como mucho, se puede especificar, más allá del nombre del testigo, si quieren para hacer algo más específico, el minuto en el cual empezaba a declarar el testigo al cual ustedes están haciendo referencia. Pero la sentencia generalmente va a hacer referencia a lo declarado por los testigos en el DVD adjunto, testigo tal. Sentencias más cortas, más fáciles de leer, si se quiere. Hay otro aspecto también que se ve, y es que van desapareciendo las ejecuciones de las sentencias. Hemos tenido muchísimos procesos donde una vez dictada la sentencia
no estoy desconociendo que la situación socioeconómica actual también favorece a esto, ¿no? Pero muchos procesos se llega a acuerdo con posterioridad a la sentencia de primera instancia, desistiéndose de los recursos. Entonces hay muchos acuerdos post dictado de la sentencia, con lo cual a nosotros nos ponen un problema en materia estadístico, porque el proceso tiene que concluir por un modo, normal o anormal. Dentro de la normal ya sabemos, conciliación, transacción. Ahora tenemos un proceso que concluyó por un modo normal, que es la sentencia, y a su vez tenemos una homologación posterior, un acuerdo posterior a la sentencia. Entonces, ¿qué ponemos? Bueno, tenemos un acuerdo que es homologado en la etapa, la cuarta etapa de todo proceso de conocimiento, que es la etapa de ejecución de sentencia. Entonces homologamos un acuerdo en la etapa de ejecución de sentencia. También reduce, esto es una apreciación personal y por el hecho de haber trabajado 11 años en una cámara, reduce la posibilidad de esgrimir agravios a la hora de tener que fundamentar un recurso de apelación. Ustedes saben que a medida que un proceso va trepando de instancia, se va reduciendo el campo cognoscitivo de quienes tienen que intervenir en el recurso. Entonces, cuando uno tiene un proceso llevado de esta manera, donde se estableció un plan de trabajo, donde las partes se pusieron de acuerdo en qué prueba producir, cómo producirla, después, más allá de errores groseros de quien está juzgando, la expresión de agravios encuentra delimitado su marco. Esto también puede facilitar que se vaya, si se quiere, reduciendo la etapa apelatoria. En definitiva, la generalización de la oralidad lo que vino a hacer es, con las mismas herramientas que teníamos, eliminar la mayor crítica que teníamos a aquellos jueces que estamos dentro del fuero civil y comercial, que es la demora en la tramitación de los procesos. Nosotros teníamos demasiada demora en la tramitación de los procesos. Con este sistema, eso se ha zanjado en cierta forma. ¿Requiere mayor actividad del órgano jurisdiccional? Sí. ¿Requiere otra manera de ver el proceso? Sí. ¿Cuál es la manera de ver el proceso? Simplemente estar encima del proceso. A veces hay, o hubo, tal vez siga estando en algún punto, lo que yo llamo el descanso en el principio dispositivo. Entonces, claro, se descansaba en el principio dispositivo, entonces como la parte no pedía, como la parte no instaba, como la parte sacaba el proceso de paralizado cada 3 meses o cada 6 meses y pedía o autorizaba y el proceso seguía, autorizo a compulsar el expediente previo a sacarlo de paralizado, o cada 5 años libran el oficio de inhibición para mantener la medida cautelar, o eso usted no lo pidió, si no lo pidió no, eso es lo que se gestó a través, no, pero el principio dispositivo dice que las partes no, bueno, una cosa es eso y otra cosa es respetar lo que las partes dicen, pero que los tiempos del proceso corran por cuenta del órgano jurisdiccional. Entonces yo respeto, pero yo voy marcando, o vamos marcando, los tiempos procesales. Requiere una mayor actividad del órgano jurisdiccional, lo dije, es cierto, y requiere también una mayor atención por parte de los profesionales cuando están inmersos en un proceso de oralidad. ¿Por qué? Porque
en la mayoría de los casos, en materia probatoria, no va a haber intimaciones. Entonces ustedes van a tener que estar atentos, o es el caso de que tienen que estar atentos, para que no caiga una prueba. Instar. ¿Por qué? Porque en la audiencia preliminar ya se avisó. Si el testigo no concurre, se lo tiene por desistido. Si el oficio no se diligencia, se lo tiene por desistido. Entonces no va a haber una nueva intimación. Miren, entonces requiere mayor atención. Vamos a hacer 2012 a esta parte. 2012-2019, 7 años. Mediación obligatoria. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Presentaciones y notificaciones electrónicas. Programa de generalización de la oralidad. Nueva ley de honorarios. La anterior era del año 77, un decreto ley del 70. Nueva ley de honorarios. Ya hay un proyecto de modificación del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Hay un proyecto de modificación del Código Procesal de la Nación. Hay un proyecto de modificación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Ya tiene un proyecto de modificación. La digitalización de los expedientes judiciales. Ya no estamos solo con presentaciones y notificaciones electrónicas, sino que ya podemos digitalizar el expediente judicial. Es decir, que para despacharlo no hace falta, como le digo a mis empleados, a quien agradezco profundamente, quienes colaboran conmigo, que estén hoy acá, no fueron obligados por mí. Sé que por la secretaria sí, pero no por mí. Se puede despachar el expediente sin que esté en letra. Sin bajarlo de la letra, porque lo tienen en la pantalla. Cuando uno antes tenía que llevar un proceso para verlo en la casa con detenimiento y tenía ya 6, 7 cuerpos, hoy no se lleva nada. De hecho lo puede ver desde el celular. Así quedan los ojos también. Lo que quiero decir con esto es, bienvenidos a esto. No es fácil y es constante. La modificación es constante y cada vez más rápida. Nosotros, aquellos que tenemos más de 20 años en el Poder Judicial, necesito sacar una sentencia de beneficio. Andá al estante, en el cuarto está el modelo, ponerle los nombres con lapicera y llevárselo al juez para que lo firme. Eso dejó de existir. No hay modelos de nada, el trabajo es más artesanal. Todo cambia constantemente. ¿Cuál es la capacidad? Adaptarse a los cambios. Adaptarse a los cambios. Hoy la capacidad no pasa solo desde mi punto de vista y de mi concepción, no pasa solo por el conocimiento jurídico, que es inevitable y hay que tenerlo, sino por la capacidad de adaptarse a los cambios. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de estar atentos y adaptables. A lo que pasó hace un año, por ahí hoy no sirva como modelo para aplicar en una sentencia. Lo que dijimos hace 3 meses, tal vez hoy no sea lo mismo que tengamos que decir. ¿Saben dónde se ve muy claro? En los juicios ejecutivos, cuando los jueces tenemos la facultad morigeradora de intereses. Si nosotros no cambiamos la facultad morigeradora y, por ejemplo, seguimos manteniendo un interés del 24% anual o un interés del 39% anual en vez de un 50%, siempre constantemente en épocas de inflación va a haber que ir cambiando, porque van cambiando las tasas de interés, salvo en proceso de derecho de consumo, que es otra cosa, ¿sí? Derecho de consumo. Lo que hablamos la clase pasada, la constitucionalización y convencionalidad del derecho privado. No solo la Constitución, sino también los tratados, sobre todo en materia de derechos humanos. Ya no hay control de constitucionalidad únicamente, hay control de convencionalidad de las leyes. Entonces todos esos cambios generan algo que es para mí vital, y es estar atentos. Estar atentos. Hay que estar atentos a esos cambios y hay que tener la capacidad y la flexibilidad, que eso es muy importante, ser flexibles para adaptarnos a esos cambios.
aquello que tenemos, nos cuesta a nosotros, nos cuesta porque somos estructurados, la profesión te lleva a estructurarte. Hoy tenemos desestabilizaciones constantes de las estructuras. Tal vez a nivel edilicio el día de mañana no haga falta edificios tan grandes. Si yo puedo tener un archivo en un chip, entonces también va a haber cambio en eso. Vamos al archivo y bueno, ya no van a estar esos expedientes. No. Entonces todos esos cambios, eso es lo que ustedes, entiendo, tienen que estar predispuestos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Gracias por dejar de lado la hora de la siesta. Yo siempre digo que lo único y lo más valioso, generalmente termino así la charla, lo único y más valioso que un ser humano puede tener es el tiempo. Así que les agradezco a ustedes haberme dedicado el tiempo de la semana pasada y este tiempo en esta charla, y espero que les sea útil. ¿Sí? Siempre recuerdo, para mí, no hay nada más lindo que regalarle a alguien que el tiempo. Su tiempo. Pero no su tiempo y estar, o su tiempo y estar, no, el tiempo real. Es lo más preciado que uno puede regalar, o que tiene para obsequiar. Así que bueno, espero que les haya sido útil y vamos a adaptarnos a todos los cambios que cada vez vienen más rápido. Muchas gracias.